Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Grappa y es para mí un honor, a nombre de la Universidad Hebraica y del Departamento de Estudios Judaicos, darles la bienvenida a este webinar donde se hablará sobre la responsabilidad hoy ante la Shoah, ideología, creencias, hechos, controversia e investigación, la cual estará a cargo de la doctora Magdalena Mado Resnick, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Y antes de cederle la palabra a la doctora Resnick, voy a leerles un poco, solamente una muy breve reseña de la enorme trayectoria de la doctora Resnick. Magdalena Mado, para los que la conocemos más cercanamente, es una investigadora, escritora argentina radicada en México. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Letras Modernas y completó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Hace más de una década que se especializa en el estudio de la Shoah, analizando distintas líneas de conocimiento e interpretación, desde el arte, desde los testimonios de sobrevivientes, de la educación de los guetos, por mencionar algunos. Entre sus textos editados hay que destacar Día y Niebla, Teresín, Encrucijada de Poetas, en el que plasma un análisis histórico, un análisis historiográfico de la memoria, junto con testimonios de sobrevivientes, poesía y material visual. También se ha dedicado a las artes visuales. Sus obras se encuentran en varias colecciones públicas y privadas de diversos países. Muchas de ellas están relacionadas con el tema de la Shoah. Es profesora de la Universidad Hebraica, donde imparte seminarios y materias sobre la Shoah y también sobre escritura. Sin mayor preámbulo, doctor Amado, el micrófono es de usted y bienvenidos sean todos. Bueno, muchas gracias Cintia por la presentación. Buenas tardes para todos, buenas tardes aquí desde México, y si hay gente que nos escucha y ve desde otros lugares, buenas tardes o buenas noches, lo que corresponda. Veo acá entre los participantes algunas personas que tengo el gusto de conocer, y bueno, vamos a entrar así en este webinar y en lo que realmente cabe en un webinar, ¿no? Sobre un tema tan amplio como el propuesto para el día de hoy. Voy a pasar a compartir la pantalla para que nos ayude a hacer este recorrido. Y ustedes me dicen, por favor, si se ve o no se ve. A ver. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Ok. Sí, se ve, doctora. Muchas gracias. Bueno, como mencionó Cintia, vamos a hacer este breve recorrido entonces por este tema, ¿no es cierto?, de qué nos trae y qué nos representa hoy recordar a la Shoah. Para el 27 de enero, para el día de la conmemoración, bueno, en realidad de la liberación del campo de Auschwitz, el Día Internacional de la Memoria, el recuerdo, ¿no es cierto?, de las víctimas de la Shoah, la universidad me pidió que escribiera un breve texto, y con esto quiero, la introducción que quiero hacer, ¿no? De qué me pasa a mí, que hace muchos años que me dedico a este tema, cuando lo tengo que encarar nuevamente, desde distintos ángulos, ¿no? Y es un tema tan amplio que con las décadas de investigación, ha cobrado todavía mayor profundidad, que siempre es difícil decir qué es lo que uno quiere resaltar en el presente, ¿no es cierto?, en el presente. Y por supuesto es el tema de la memoria, del recuerdo y de no olvidar, ¿no es cierto?, como un mandato de no olvidar. Y eso es un poco lo que quiero que veamos y desarrollemos durante estos minutos que tenemos por delante. Una de las cuestiones fundamentales que quiero tratar hoy es el tema de la ideología tanto en el momento del surgimiento del nazismo, de la implementación de la solución final, o sea, el exterminio de los judíos, y del plan. Finalmente el objetivo era, porque el Tercer Reich era el Reich de los 1000 años, ¿sí? Pero concretamente en la década del 30 y bueno, hasta el 45, el objetivo era terminar con los judíos de Europa, básicamente, ¿no? Ese hubiera sido como un primer paso. Y para cumplir eso,
se necesitaban varias cosas, ¿no es cierto? El objetivo final era ese, pero se necesitaban varias cosas. Y esto nos da ya de entrada la particularidad de la complejidad que tuvo el armar semejante plan, tamaño plan, diría yo. Y lo menciono porque muchas veces cuando hay, digamos, pláticas o charlas divulgativas o enseñanzas inclusive a nivel universitario, particularmente a mí me pasa que lo que encuentro del otro lado es como una simplificación de lo que fue semejante proyecto. Hay algo que sucede habitualmente y se nombra, ¿no? Que sucede, se nombra justamente, que es el tema de la amnesia colectiva. La amnesia colectiva, si uno la enfoca en distintos ángulos, tuvo desde el fin de la guerra, ¿no es cierto?, desde el año 45 en adelante, también distintas etapas. Y esto es lo que quiero también subrayar con todo lo que vamos a ver hoy, como un enfoque diacrónico a través del tiempo, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Fueron distintas instancias de sucesos, ¿no es cierto? Aquí, refiriéndome a la amnesia colectiva, por un lado, de los perpetradores, ¿no es cierto? Los perpetradores que no fueron juzgados en el juicio de Nuremberg ni en otros juicios, sino, por ejemplo, para hablar de Alemania, de ese momento que duró unas cuantas décadas, casi hasta los 80, diría yo, hasta la década del 80 del siglo pasado, de no recordar, de no hablar. Y era un tema, por supuesto, muy candente, y acá siempre hay que hacer la aclaración que una vez terminada la guerra y cuando se arma, ¿no es cierto?, la República Federal Alemana, no la parte, digamos, la República Democrática Alemana, la parte comunista, donde sucedieron otras cosas, el Estado no podía quedar vaciado o sea, si hubieran tenido que eliminar a todos los nazis, no solo de los cargos importantes, jerárquicos, sino de la gran burocracia nazi, ¿no es cierto?, de todo el periodo nazi, el Estado alemán hubiera quedado casi desprovisto de funcionarios. Esto no es una justificación, esto es lo que sucedió, De hecho, para poner solo un solo ejemplo, cuando fue el juicio Eichmann en Jerusalén en el año 61, uno de las manos derechas de Adenauer, Globke, había sido el jurista que había escrito las leyes de Nuremberg del año 35 y otras que vinieron después. Entonces, el Estado alemán todavía estaba, digamos, pletórico de nazis, algunos muy importantes y otros simplemente adherentes, ¿no? Entonces, eso forma parte de la amnesia colectiva. Pero si pensamos que para los sobrevivientes, y hay muchísimos estudios que se hicieron a lo largo de décadas sobre ese tema, también fue muy difícil hablar, también fue muy difícil compartir la historia y las vivencias que habían tenido, por motivos diferentes. Algunos pudieron hablar muy rápidamente, y para poner un caso así muy conocido, Primo Levi. Primo Levi fue capaz lo tomó como una misión, ¿no es cierto?, del hablar y testimoniar por los que ya no podían testimoniar, o sea, por las millones de víctimas de la Shoah. Entonces, muchas veces se mezclan estas dos amnesias, se mezclaron a lo largo del tiempo estas dos amnesias de carácter totalmente diferente, opuesto diría yo, y eso hizo que el acceso, ¿no es cierto?, a entender qué era lo que había sucedido y por qué había sucedido y cómo fue posible que sucediera, fue difícil, y sigue siendo una tarea compleja, por otros motivos ahora en el presente. Entonces, en ese momento, las primeras décadas posteriores a la finalización de la guerra, el tema de las víctimas se empezó a ver como, en muchos casos, como si fueran héroes, ¿no es cierto?, como si fueran héroes. Y en realidad es una concepción errónea, no es que fueron héroes o porque los asesinaron o porque lograron sobrevivir. Fueron víctimas. Entonces acá hay un tema importante que muchas veces se discute, que es el tema del sufrimiento, del padecimiento, y sobre todo, trayéndolo al presente, cuando se quieren comparar distintos genocidios. La Shoah
fue un genocidio, sin lugar a dudas, y lo que tiene de característica, una de las características es que no tuvo precedentes, no tuvo precedentes, o sea, a lo largo de la historia hubo, digamos, a lo largo de la historia, siglos y siglos y siglos de historia, hubo muchos hechos muy violentos con millones de víctimas. Pero la característica de la Shoah es que no tuvo precedentes, la forma en que fue organizada, la forma en que fue ejecutada, el propósito que tenía, etc. Entonces, cuando uno compara con otros genocidios contemporáneos del siglo XX, muchas veces se dice, como dando a entender por qué ese fue tan particular, por qué la Shoah fue tan particular. Y ahí, por eso yo acoto acá sufrimiento, padecimiento, no podemos tener un medidor de cuánto se sufrió, de cuánto se padeció. Todos los genocidios son terribles y en todos los genocidios hay mucho sufrimiento y mucho padecimiento de las víctimas justamente, ¿no? Ya sea las que, digamos, terminan muertas, asesinadas, y de las que logran sobrevivir. Entonces eso tampoco es una escala y no es una forma de argumentar. No es una forma de argumentar. Raúl Hilber, lo traigo acá porque realmente fue uno de los, sigue siendo, a pesar de que no está vivo, uno de los historiadores más importantes, era austríaco, su familia, era muy pequeño cuando empezó la guerra, su familia logró escaparse de Austria y se fueron a vivir, se radicaron en Estados Unidos, y él estuvo en el ejército de Estados Unidos, o sea que volvió a Europa durante la guerra, y después, y a raíz de eso, tuvo la oportunidad de encontrarse con mucho material alemán, nazi. Entonces se dedicó a la historia y desde el comienzo cuando era estudiante todavía tenía muy claro que quería dedicarse a hacer una historia de lo que había sucedido en Alemania y en los países ocupados, en toda Europa en realidad, qué había sucedido durante el Reich. Y escribió un tratado formidable que hasta el día de hoy se considera el pilar, ¿no es cierto?, de los enfoques históricos, que se llama La destrucción de los judíos en Europa, durante, por supuesto, el régimen nazi. Y entonces él dice que, no lo dice exactamente él, ¿no? Esto lo que yo pongo acá sí es una cita, toda la noción de raza tenía obviamente un matiz ideológico y ese fue uno de los motores, ¿no es cierto?, fundamentales, uno de los motores fundamentales del exterminio, obviamente, y de la conquista, ahí sí, uno de los motores de la conquista del territorio, ¿no es cierto?, en Europa, pero tenía poca utilidad administrativa. Y esto lo traigo a cuento porque él es uno de los grandes investigadores sobre la burocracia nazi, o sea, sobre todo el enorme motor que sustentaba el aparato del Reich, ¿no? Que sustentaba el aparato del Reich. Entonces acá vemos como tres grandes periodos para analizar qué sucedió durante la Shoah, cómo acercarse y cómo analizar en profundidad. Uno, que fue ese periodo inicial de investigación y escritura, y para darles así un ejemplo muy visible o muy visual, o gráfico es la palabra en realidad, Hilbert tenía, en una época predigital obviamente, cuando él hacía sus investigaciones, tenía un largo de fichas equivalente a 8 kilómetros de fichas, como para que se den una idea del grado de minucia que él llegó a tener y por qué tuvo mucho acceso a fuentes primarias, ¿no es cierto? Esas fuentes que son los documentos que usan los historiadores para fundamentar su acercamiento a la comprensión de lo que sucedió y a entender qué sucedió y a tratar de darle alguna explicación. Después de esas primeras décadas de investigación, hay un periodo de una investigación más organizada. Y acá, antes de pasar al tercer punto, quiero señalar que básicamente entre las corrientes de historiadores, en realidad de interpretación de la Shoah, se distinguía en un momento, hasta no hace tantas décadas atrás, entre los que eran intencionalistas, ¿no? Básicamente traducido sería decir, Hitler tuvo la intención de, y los funcionalistas, los que veían un cierto grado de complejidad, no porque lo otro no fuera complejo, pero veían
toda la organización que fue necesaria para llevar a cabo la Shoah. Y este tercer periodo, donde de alguna manera confluyen estas otras dos formas de ver la historia, que es un periodo donde se reconoce la complejidad y donde un enfoque no queda separado del otro. Y acá, básicamente, uno de los grandes cambios que se producen, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, es el tema de el hecho de poder aceptar dentro del aparato histórico, de la historia como ciencia, los testimonios de los sobrevivientes, los testimonios de los sobrevivientes fundamentalmente, pero también de los que fueron, de alguna manera, de los que presenciaron, los que fueron testigos, ¿no? Pues no fueron necesariamente víctimas, pero fueron testigos. Y ahí se abre otro gran campo que nos interesa tratar un poco más, que es el tema de aquellos que en inglés se llaman bystanders, aquellos que colaboraron con los perpetradores, ¿no es cierto? Con los perpetradores. Y ahí también, eso es lo que le da un grado de complejidad, de poder salir, ¿no es cierto?, de Hitler y sus secuaces y las víctimas, por otro lado, a un grado de complejidad. Tamaño exterminio no se podría haber llevado a cabo sin la ayuda y la colaboración de población civil, policías, ejércitos de los países y los territorios ocupados. Y eso quedó demostrado para los historiadores, pero para todos, con muchos documentos, no solo de testimonios de testigos y sobrevivientes, sino con muchos documentos históricos que se encontraron, que se fueron encontrando. Entonces, yo acá tomo, para hablar de distorsión, de la distorsión de la Shoah, me apoyo mucho en un gran investigador, que por suerte todavía está vivo, que es Yehuda Bauer, un historiador israelí, donde él habla del concepto de distorsión de la Shoah. Porque ¿cómo llegamos hasta aquí? Hubo un primer momento de la distorsión que fue la negación, el negacionismo. Esto nunca sucedió, esto es un invento, ¿no? Y él habla de una pornografía de la historia. Él dice que negar tamaño acontecimiento, tamaño genocidio, significa una visión pornográfica de la historia. Es algo que no queremos ver, ¿no es cierto? Es algo que es repulsivo, inclusive solamente para pensarlo, ¿no? Y pongo el ejemplo acá de David Irvine, que en siglo pasado, fin del siglo pasado, fue un gran negacionista, enorme negacionista inglés, que inclusive le hace un juicio a una gran historiadora de Estados Unidos, a Deborah Lipstadt, porque la tilda de mentirosa, la tilda de haber inventado, ¿no es cierto?, esta historia. Y para traerlo al día de hoy, al presente, hay países y hay sociedades que todavía siguen negando el holocausto. Cada vez es más difícil, por eso es importante hablar de distorsión, de cuando se distorsionan ciertos hechos, no todo el genocidio, sino ciertos hechos. Y entonces, Bauer se pregunta por qué los judíos inventarían una historia así, tamaño historia. Para un antisemita, ¿no es cierto?, para un neonazi, la respuesta es muy, muy obvia, porque seguro que están sacando algún beneficio, seguramente pensarán algún beneficio económico, ¿no?, para traerlo al día de hoy. Pero, por ejemplo, en Irán es un país, por lo menos su gobierno, no digo que todos los iraníes lo piensen y lo consideren así, es un país que niega que el holocausto haya sucedido, para poner solo un ejemplo. Entonces, Bauer dice que cuando distorsionamos el pasado, estamos distorsionando toda la cultura. Es decir, si no podemos aceptar que esto sucedió de la forma que sucedió y por los motivos que sucedió, estamos distorsionando toda la cultura. ¿Y por qué? Porque aunque no hayamos, por supuesto, no fuimos testigos, no fuimos sobrevivientes, o no somos sobrevivientes, etcétera, pero nuestra cultura, la humanidad, quedó transformada después de la Shoah, después de la Segunda Guerra. No fue lo mismo la vida antes de la Segunda Guerra que después de la Segunda Guerra. No solo porque el mundo se configuró de otra manera, sino porque, entre otras cosas, esto hizo este gran acontecimiento, y este acontecimiento que no tuvo precedentes,
que entraran, ¿no es cierto?, a la legislación mundial, concepto de genocidio, crímenes de lesa humanidad. Es decir, por ejemplo, todo el sistema penal internacional cambió, fue otro, se modificó. Entonces, toda la cultura se modificó. Pongo solamente ese ejemplo, pero si uno lo piensa, digamos, podemos ver distintos puntos donde nuestra cultura, o sea, el estar en el mundo como humano fue modificado por ese genocidio, en particular por otros también, obviamente. Entonces, en esta distorsión de los hechos, que decía no el negacionismo completo, el 100% de eso nunca sucedió, sino estas distorsiones que se van dando en distintos puntos, nos lleva a preguntarnos quién participó y sobre todo a quién le cabe la responsabilidad. Porque esto es algo de lo que se habla todavía el día de hoy, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá lo que vemos es una foto tomada en ese momento de lo que fue, digamos, de la Hondonada, donde se asesinó a más de 33.000 víctimas, mayoritariamente judías, en Babi Yar, en Ucrania. En 2 días. Entonces, ¿quiénes fueron esas personas que participaron, que fueron los perpetradores de semejante masacre en 2 días? Porque si uno lo piensa solamente en términos materiales del tiempo, digo, del tiempo y de la disposición, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes eran? Con el tiempo, muchos de los perpetradores, de los que realmente participaron ahí, fueron juzgados, ¿no es cierto?, no en el juicio de Nuremberg principal, sino al año siguiente, en el año 47, pero muchos quedaron vivos, no fueron todos, en realidad fueron básicamente juzgados los líderes máximos, ¿no? Pero muchos quedaron, digamos, quedaron vivos, no fueron encarcelados por un tiempo, u otros que habían colaborado del lado de los perpetradores, obviamente, no fueron nunca juzgados. Y entonces hay algún testimonio de alguno de estos perpetradores que quedaron vivos que se sintieron víctimas, que llegaron a decir, cuando pude contar esto frente a un tribunal, etcétera, a partir de ese momento empecé a tener pesadillas todas las noches. ¿Sí? Fue a partir de ese momento, no del momento en que sucedió. ¿Sí? Entonces, y acá en la foto, esta foto fue tomada in situ en ese momento por un fotógrafo nazi que acompañaba a las tropas y a estos grupos comandos. Y acá ven, les señalo aquí, que están revisando entre todas las ropas, ¿no es cierto?, de las víctimas que habían sido asesinadas, tratando de encontrar objetos. O sea, volvemos sobre eso. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Con el tema de la ideología, de la que hablaba al principio, y esto, digamos, el tema que planteo para hoy, que es el tema de ideología, de creencias, esta es una foto de la llegada después de la invasión a Ucrania, ¿cierto? De la invasión a Ucrania en el año 41, y cómo reciben a los jerarcas nazis y a las tropas nazis con, digamos, con mucha efusividad. Y hoy me voy a centrar específicamente en ejemplos de Ucrania, después voy a poner unas fotos de otros países en el día de hoy, por lo que está sucediendo en Ucrania hoy en día, por este concepto, ¿no es cierto?, de el objetivo supuesto de Putin de desnazificar Ucrania. Y acá lo que hay que decir es que básicamente en Ucrania, todavía el día de hoy, pero esto no empezó cuando lo dijo Putin, había movimientos fuertemente nacionalistas, aún en este periodo donde Ucrania era una de las repúblicas socialistas, de la Unión Soviética, quiero decir, había fuertes movimientos nacionalistas. No se olviden que Ucrania había sido el lugar, ¿no es cierto?, el sitio donde había habido en los años 30 también otro gran genocidio, ¿no?, del asesinato y por hambre, o por asesinato por balas, por fusilamiento, por estar en prisión, etcétera, de millones de ucranianos durante los años 30. Entonces, había un gran movimiento nacionalista y un movimiento fascista o de derecha, ¿no?, fuerte, muy fuerte, ligado a este profundo nacionalismo, que recibe a las tropas nazis de esa manera. Y vemos también, son todas fotos de la época, obviamente, donde vemos
ya aquí no es un soldado alemán, sino que es un soldado ucraniano tirando, sacando un gran afiche o manta, como dicen aquí, de Stalin, ¿no? En ese momento. En esta foto vemos, el que ven a la izquierda es Frank, que fue el gobernador de Polonia, ingresando a Ucrania y siendo recibido muy efusivamente por mucha gente. Y acá, bueno, otra escena, ¿no? de ese momento, donde ponen también un cartel de Hitler diciendo nuestro Salvador. Abajo no se ve acá, pero dice nuestro Salvador, nuestro liberador de las fuerzas soviéticas, obviamente, del comunismo. Esto está sacado de una película que realmente recomiendo muchísimo, de Sergei Loznitsa, que es un director de cine que trabaja, nacido en Bielorrusia, pero vivía por lo menos en Ucrania, radicado en Ucrania, que trabaja hizo muchas películas con material de archivo, ¿no? Material de archivo, o sea que trabaja casi como si fuera un historiador, con documentos de época. Y se llama El contexto de Babi Yar, donde él hace un recorrido de cómo se llegó a esa situación, qué sucedió, qué sucedió. Entonces, acá vemos este grupo de gente, esta masa de gente, acá solo vemos unas imágenes, que están, digamos, munidas en esa época y cercanas, ¿no es cierto?, a lo que fue la ideología nazi, muy antisemita, muy nacionalistas y profundamente anticomunistas. Y acá hay que sí señalar que uno de los, digamos, en la ideología nazi, el concepto de raza y el concepto de judío como el enemigo, ¿no es cierto?, el enemigo del Estado nazi, estaba asociada. Es muy curioso, porque si uno lo piensa hoy en día, dice, ¿cómo pudo ser esto? Tanto al comunismo, ¿no es cierto?, al comunismo, como a los capitalistas. Entonces tenían en la misma bolsa a un Rothschild, por ejemplo, o, no sé, a Trotsky, ¿no?, que era judío, por poner así dos ejemplos. Entonces, hoy en día, todavía, al día de hoy, este sujeto, David Icke, está ahora como, digamos, muy desconsiderado, como poco serio, pero durante la década del 90 del siglo pasado también tenía una teoría de la conspiración. Y fíjense que afirmaba que la humanidad está gobernada en secreto, porque siempre hay una teoría conspirativa, ¿no es cierto?, atrás, en secreto por extraterrestres disfrazados de reptiles, impulsados en parte por la familia judía Rothschild. Esto que nos parece, que nos causa hasta gracia, ¿no es cierto?, porque ¿quién puede creer en esto? Y sin embargo, hay mucha gente que cree en esto. Entonces, cuando no mezclamos la ideología, digamos, produce, ¿no?, todo ese aparato ideológico que se reproduce, que se sigue reproduciendo de ciertas maneras similares a la época del nazismo y otras contextualmente claramente diferentes, producen, digamos, en ciertos, digamos, en ciertos grupos sociales distintos de acuerdo a cada región, porque no es lo mismo en Europa Occidental, hoy en día estoy hablando, Europa Occidental, que Europa Oriental, que en Estados Unidos, que en Latinoamérica. Cada uno tiene sus particularidades, pero si ustedes recuerdan, cuando fue el asalto al Capitolio, ¿no es cierto?, en Washington, había mucha gente vestida con uniformes nazis, con banderas nazis, etc. Entonces, acá simplemente lo que puse fueron algunos ejemplos que uno puede encontrar en Internet hoy en día, ¿no? Hoy en día. Sigue habiendo esto, comunismo es judaísmo, es decir, estas mismas creencias, todo este mismo aparato ideológico reproducido el día de hoy. Acá tenemos un ejemplo de Polonia, ¿no?, cuando Polonia se ve, digamos, de alguna manera obligada internacionalmente a devolver bienes de judíos asesinados, ¿no es cierto?, durante la Shoah. Entonces hubo grandes manifestaciones en la calle, hace poco tiempo atrás, llamándolos, por ejemplo, hienas del Holocausto. Entonces siempre está esta sombra de los judíos van por el dinero, o los judíos van por el dinero, y los judíos son comunistas también, o sea, vamos por el dinero, somos comunistas, etc. Entonces, lo que decía antes,
la ideología genera creencias en la gente que no están, por supuesto, fundamentadas en ningún hecho verificable, de una manera, digamos, científica, que pueda demostrar que si yo digo que un judío, que todos los judíos son comunistas, bueno, tendría que justificarlo de alguna manera, o que todos los judíos son capitalistas, o que todos los judíos, o que todos los que sean, llenen ustedes ese paréntesis con lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, se va creando una serie de, casi de mitología, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué características tuvo en el periodo nazi. Entonces, en el periodo nazi, esta ideología estaba basada en un concepto teológico, es decir, Hitler llegó a ser el soberano, pero de un imperio, obviamente, que él quería construir, y creando una utopía, ¿no es cierto? La utopía era que si creían ciegamente en él, con fe, porque esas eran las palabras que se usaban, con fe, sacado claramente de bueno, en Alemania de la iglesia reformada, obviamente, pero claramente de la iglesia, es exactamente lo mismo. Es decir, Hitler llegó a ser un soberano en el que la gente, el pueblo, tenía que tener fe, depositar toda su confianza y esperar que ese soberano los liberara ¿de qué? De la raza inferior, de la raza subhumana, que eran los judíos, y además que les diera, digamos, todo lo que era el pertenecer, ¿no es cierto?, a esa raza superior, o sea, tener la sangre aria, y esto se apoyaba fundamentalmente en el poder, en la fuerza y en el honor, digamos, todo lo que iba a representar o representaba la Alemania nazi, ¿no? Entonces, Junger, fue militar y fue un gran ideólogo nazi también, hablaba de esa comunidad de sangre. Formamos una comunidad, formamos un pueblo y tenemos nuestro soberano. Yo no suelo citar frases de Hitler, por eso acá ven solo las iniciales, porque me repugna hasta el día de hoy, básicamente, pero bueno, estos son documentos. Fíjense lo que decía en el año 27, tengan la seguridad, perdón, de que nosotros también ponemos Glauben, que es la fe, en primer lugar y no el conocimiento. Y acá hay otro componente muy importante, ¿no? Digamos, de qué lugar iba a ocupar el conocimiento durante la etapa nazi. Entonces, en primer lugar, la fe. Creo ciegamente como puedo creer en un Dios o en Dios. Uno tiene que ser capaz de creer en una causa. Solo la fe crea un Estado. O sea, un Estado casi como si fuera una teocracia, solo que el Dios era Hitler. ¿Y qué motiva, se preguntaba Hitler, qué motiva a la gente a ir y luchar y morir por ideas religiosas? No es el conocimiento, sino la fe ciega. Entonces eso fue como digamos, él acá en el año 27, después del putsch del 23, del putsch de la cervecería, él acá tiene muy claro, digamos, cuál era su objetivo táctico, digamos, o estratégico, ¿no? De cómo llegar al poder. La gente tenía que tener fe ciega, fe ciega. Por eso también, entre otras cosas, se habla de una teología política. Acá lo nombro muy rápidamente, pero el concepto de teología política, digamos, hace referencia también a, digamos, aparte de lo que es la filosofía política, que no viene al caso. Ahora, perdón. Acá solo para citar, y voy a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo, quería citar a Uriel Tal, que fue un gran pensador israelí también, donde, bueno, vuelve a poner de manifiesto el tema de la raza, y acá de nuevo, otro ideólogo nazi, el propósito de nuestra fe política es la salvación de los alemanes llevándolos a su victoria sobre las razas inferiores, ejemplificada por el judío, a través de la reconciliación con el Führer. O sea, nos tenemos que acercar al Führer. Esto no es una sumisión intelectual a las doctrinas, no. Tenemos que educar a nuestra juventud para que puedan mantener notitia, ¿no? Y lo pone así en latín, que es la palabra de Dios, y ascensus, que es el reconocimiento
reflejados o culminando en plena, completa fiducia, o sea, confianza, es decir, confianza en uno mismo a través de la confianza en el Führer. Y esto acá lo que nos importa es que digamos, la característica de la individualidad de un ciudadano quedaba borrada, formaban parte del pueblo, de la masa que depositaba toda su confianza en el Führer, ¿no? Y eso era el pueblo, y eso era el ser alemán. Y digo ser con toda, digamos, con toda provocación, porque esto es parte también de la filosofía de Heidegger. Fíjense lo que decía Hans Frank, que fue abogado y fue también uno de los que, digamos, realizó todo el conjunto de leyes de Nuremberg del año 35 y el gobernador de la Polonia intervenida. Por tu relación con el pueblo alemán, la frase el amor por Hitler se ha convertido en un término legal. O sea, realmente el Estado pasaba a ser un Estado religioso en un sentido, ¿no? Entonces, del símbolo al concepto es de toda la simbología que acompañó al nazismo en ese momento, se pasa al concepto ideológico de raza, qué es lo que nos mueve, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los movía a ellos, no a nosotros, por suerte? Entonces es un nuevo mundo organizado por raza, y ese es el motivo por el que vamos a ir a conquistar y a limpiar el mundo de lo que hay que limpiarlo, ¿no? Y acá entramos al otro gran tema, y voy rápido porque así podemos ver todo, que es el tema de la propaganda, en que uno de los grandes pilares de cómo pudo, digamos, llegar a millones y millones de alemanes y de otras personas, de otros pueblos, de otras nacionalidades, fue la propaganda. Muy bien utilizada por Goebbels desde el comienzo, del momento en que Hitler asciende al poder en 1933, ¿no? Entonces él lo que rechaza de plano es el intelectualismo judío, que era otra de las características, o sea, no solo el judío como el comunista, el capitalista, sino el intelectual. Y esto estaba visto en Alemania, ¿no es cierto?, de esos años, de esas décadas, por el increíble aumento, y no solo en Alemania, en Austria, en otros países de Europa, pero hablemos de Alemania, el increíble aumento de producción intelectual, científica, artística, etcétera, de los judíos, para hablar en general, con un porcentaje altísimo de producción. Entonces esto también desempeñaba un peligro, porque lo que querían era terminar, además, no solo con los judíos, sino con lo que se llama inteligencia, ¿no es cierto? Los intelectuales, los artistas, judíos y no judíos. Acá siempre hay que recordar que el campo de Dachau, el primero en ser construido, en el año 33 ya tenía presos políticos, intelectuales, que eran considerados, por supuesto, enemigos de este proyecto del Reich de los 1000 años. Entonces, con la propaganda se ponía, digamos, en funcionamiento, en práctica, y se difundía toda esta ideología y estas creencias, ¿no? Nazis. Entonces, lo que buscaban era un nuevo hombre alemán. En general, todas las todos los proyectos o programas totalitarios buscan crear un nuevo hombre, ¿no es cierto?, un nuevo ser. Hasta ahora hemos visto que esto no ha funcionado, no han creado ningún nuevo hombre en ninguno de estos proyectos de todo tipo en el mundo, en la humanidad. Entonces, fíjense, un nuevo hombre capaz de enfrentarse a la muerte sin miedo, por el tema del honor, por la sangre que nos une y que nos caracteriza. Y esto significaba realizar un acto fuerte simbólico, ¿no? Que sea fuerte y que fuera simbólico. Entonces es el antiguo orden, básicamente a lo que Goering se refería era a la República de Weimar, pero también se refería y dejaba implícito todo lo que tuviera que ver con la Unión Soviética, la Rusia comunista, ¿no? Ese peligro que estaba ahí en el este, y que además eran eslavos, que también eran considerados una raza inferior por los nazis, ¿no?
Entonces, terminamos con ese nuevo orden, lo ponemos en llama, lo incendiamos y esto da nacimiento a un nuevo orden, ¿no? Entonces, acá él es uno de los que propone, ¿no es cierto?, la hoguera, ¿no?, del intelectualismo judío, la quema de libros no alemanes, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Voy a ir un poco más rápido. Y acá vuelvo a la escena, a la fotografía que vimos, otra que vimos, sobre la que vimos antes de Babillar, ¿no? Digamos, hablando acá del poder de la propaganda en las masas y también en la tropa, ¿no es cierto? En todo lo que tuviera que ver con el gran aparato burocrático del régimen nazi, porque hay que hacer una aclaración que si bien el ejército alemán se fortaleció muchísimo después de la Primera Guerra, de la pérdida, de la derrota de la Primera Guerra, se fortaleció muchísimo porque Hitler se estaba preparando para una guerra y sobre todo para invadir Europa. Y pongo acá el ejemplo de Ucrania, no solo por lo que está pasando hoy en día en Ucrania, cómo nos trae todo esto a la actualidad, sino también porque había un concepto dentro de, y acá volvemos a eso que mencioné al principio, de la complejidad ahora de entender por qué pasó lo que pasó, que había un concepto nazi de Lebensraum, ¿no?, de la tierra habitable, unido a lo que había sucedido después de la Primera Guerra, como consecuencia de la derrota de la Primera Guerra. Entonces, el hambre, ¿no es cierto?, que había sufrido la población alemana, hizo que Hitler propusiera: tenemos que llegar a Ucrania, ¿no?, que era antes de la invasión, una tierra muy fértil, que producía alimentos para millones de personas. Entonces, el primer momento, después de la invasión de Polonia y una vez que se invade la Unión Soviética en el 41, que empieza la Operación Barbarossa, es el momento de invadir Ucrania, perdón, ¿no?, y de hacerse con Ucrania. Por eso Ucrania queda muy rápidamente invadida, tomada y limpiada prácticamente, totalmente como Polonia, de la población judía. Entonces era un objetivo en sí mismo también Ucrania, además de la población judía. Y además de derrocar al Estado comunista, ¿no?, la Unión Soviética. Por eso puse este ejemplo. Y acá simplemente para ejemplificar escenas, ¿no es cierto?, fotos tomadas en ese momento. Hay testimonios, hubo unos pocos sobrevivientes de este asesinato por balas, como se conoció, y hay lugares en Ucrania, ahora vamos a ver algunos ejemplos, donde ni siquiera se pudo identificar ni rescatar, ¿no es cierto?, muchos lugares en Ucrania donde sucedieron masacres de este tipo, donde los restos quedaron enterrados en otros lugares de Europa Oriental también, sin identificar, obviamente, sin identificar, muchos. Entonces Hilbert acá, Raúl Hilbert, nuevamente lo traigo a colación, él dice que todo lo que en la columna de la izquierda, todo lo que en Alemania tardó 10 años, 8, 10 años en constituirse, ¿no es cierto?, en poder constituirse, por eso mismo, porque tardaron tanto, no porque tardaron tanto, sino porque lo tenían ya definido, ¿no es cierto?, de cómo iba a ser. En Babillar fueron solo 2 días para llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, se anunció en las calles que todos los judíos, ¿no?, en Kiev tenían que presentarse tal día, tal hora, con sus pertenencias, con ropa de abrigo, con joyas, valores, etc. Hubo gente que inclusive llegó a este lugar de encuentro, entre comillas, arrastrando 2 carros con casi todas sus pertenencias, pensando que los iban a trasladar a algún lugar, etc. Esto fue muy rápido, muy bien organizado, muy bien organizado. Entonces, se anunció, fue la marcha, porque era una cierta distancia del centro de Kiev, cerca del cementerio. Se confiscaron, perdón, ahí tuve un error de tipeo, se confiscaron las pertenencias, la foto que vimos antes, y se disparó desde un barranco. En 2 días asesinaron a más de 33.000 personas, mujeres, niños, hombres, etc.
No fue el único. Acá vemos una foto, también por supuesto de época, donde ven ya una cola, ¿no es cierto?, una fila de gente, y acá de costado lo que vemos son cómo iban juntando los bienes y también haciendo un apilamiento como si fueran bolsas de arena para que la gente no se escapara. Por supuesto que la gente no se iba a escapar porque había quedado muy claro que cualquier judío que no se presentara o que lograra escapar simplemente iba a ser asesinado más rápido, ¿no es cierto?, directamente de un balazo. Acá vemos otro evento similar que había tenido lugar un poco antes en otro lugar de Ucrania, más hacia el oeste, en Kamenets-Podolsk. De paso era la zona de donde vinieron mis abuelos cuando emigraron a la Argentina a principios del siglo pasado, donde también muy rápidamente, en muy pocos días, se asesinaron a casi 24.000 personas. Y acá lo que hay que señalar, también es parte de Ucrania, obviamente, lo que hay que señalar es que en ese momento, ¿no?, estoy hablando del 41, desde Hungría, que era un gobierno afín, por supuesto, al gobierno nazi, expulsaron a todos los judíos que no eran húngaros. Judíos húngaros fue en el año 44 donde fueron masacrados, ¿no? Pero aquí había judíos que se habían refugiado en Hungría, entonces el gobierno húngaro lo que hizo a los que son apátridas, no son húngaros, los expulsaron. Los expulsaron a esta zona y en esta zona fueron masacrados, ¿no? Acá les había puesto un texto muy precioso del gran escritor que fue Vasily Grossman. Vasily Grossman fue un escritor judío soviético que era un reportero dentro del Ejército Rojo. Él escribió un libro fascinante, Vida y Destino, sobre todo lo que fue la batalla de Stalingrado. Tiene un libro que se usó inclusive en varios juicios sobre Treblinka, y cuando él llega a Ucrania, y muy dolido personalmente porque él era ucraniano en realidad, y su madre había quedado en Ucrania y sabía que la habían asesinado, obviamente no sobrevivió. Entonces él sobre todo lo que dice es el silencio que se escucha en Ucrania. Se escribe durante la guerra, el silencio que se escribe en Ucrania, y es el silencio de los judíos. Y después, también acá puse solo un fragmento de un poema que escribió el gran poeta Yevtushenko en el año 60, cuando ya es casi un disidente en la Unión Soviética. Entonces él se queja de por qué no se recuerda esta masacre de Babi Yar, ¿no? Y entonces dice: en torno a Babi Yar suena la hierba que ha crecido salvaje desde entonces, los árboles nos juzgan, todo grita, pero el grito está hecho de silencio. Al descubrirme observo mi cabello, también encanecido, también grito por los miles de muertos inocentes masacrados aquí. En cada anciano y en cada niño al que mataron, muero. Porque una de las cuestiones de la Unión Soviética era que, terminada la guerra, y durante, digamos, hasta el año 9, hasta el momento que cae la Unión Soviética, se sigue hablando de la guerra contra el fascismo, pero justamente por la persecución que había habido contra los judíos, nunca se hizo especial atención, se prestó atención y le dio la relevancia que tenía a la persecución y asesinato de los judíos, por los motivos de que en la Unión Soviética también se perseguía a los judíos, de otra manera, pero también se los perseguía. Entonces, él lo que hace en ese momento de despegarse de la ideología, no de la ideología, en realidad de pertenecer al partido, de ser un militante y de ser expulsado de organizaciones de escritores, escribe, ¿no es cierto?, como diciendo: ¿cómo no recordamos esto? ¿Cómo no recordamos a nuestras víctimas? Porque de alguna manera no recordar a esas víctimas es volver a hacer que los judíos sean apátridas una vez más, ¿no es cierto? Se recuerda a los caídos ucranianos, genérico, pero el objetivo nazi era matar a todos los judíos, matar a todos los judíos. Entonces eso es lo que está diciendo en este momento. Y de hecho, en Babi Yar, en Ucrania, en la Ucrania soviética, no había ningún monumento importante de conmemoración de un hecho semejante, ¿no? De un hecho semejante. Acá yo había puesto los 11 principios de Goebbels para la propaganda. Muchos conocen, ¿no?, el famoso de miente, miente, que algo te creerán. Pero bueno, básicamente lo que él proponía
era, digamos, este principio de simplificación del enemigo único. Así se va formando y se va difundiendo la ideología para que la gente crea, tenga creencias sobre qué es verdad y qué no es verdad, ¿sí? Entonces, método de contagio, el principio de transposición, ¿no es cierto?, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque, exageración, desfiguración, vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Principio de orquestación, ¿no es cierto?, o sea, un número pequeño de ideas que se difunda y se difunda y se difunda. Renovación, o sea, todo el tiempo dar informaciones nuevas, a un ritmo que justamente digamos, de alguna manera de mitigar o de dejar de lado la propaganda del enemigo, que me va a responder, es decir, no darle lugar, no darle tiempo a que me responda, de ninguna manera, ¿no? Principio de verosimilitud, o sea, construir argumentos a partir de fuentes diversas, de informaciones fragmentarias, que si ustedes ven, es a lo que estamos sujetos hoy en día también, ¿no es cierto?, en las redes. Si uno lo piensa, digamos, esto fue como el comienzo de la fundamentación de lo que vemos hoy en día con las noticias falsas, con los trolls, divulgando, digamos, información que es falsa, que es muy difícil de corroborar, aún con todo el acceso que tenemos hoy en día a fuentes de información, que obviamente en esa época no la tenían, y son muy difíciles de corroborar, porque además el exceso de información que tenemos hoy en día, y estoy hablando sobre este tema particularmente, es tal que uno debería disponer de muchísimo tiempo para poder saber a quién creerle y a quién no creerle, ¿no? Sigo rápido. Entonces aquí, uno de los grandes hallazgos de Goebbels fue, digamos, fabricar en masa una gran cantidad de radios que hasta ese momento eran carísimas y que la mayoría de la gente en Alemania no podía adquirir, y venderlas y regalarlas en muchos casos, entonces que fuera masivo, o sea, que la población alemana, estuviera en cada hogar, en cada casa, en cada oficina, en cada fábrica, y en la calle también, hubiera esta transmisión continua de lo que el régimen quería propagar, ¿no? Entonces, de esa manera se va sembrando un jardín de creencias, por decirlo de alguna forma. Esta era la radio, ¿no es cierto?, la radio original de esa época. Acá vemos un afiche. Todos escuchan, lo que dice abajo es todos, lo que dice en el texto, perdón, es todos escuchan al Führer con la radio del pueblo. Y en las fotos, ustedes ven, es una, digamos, una de las tantas movilizaciones, que esa era otra forma de unificar, de que la gente se sintiera como parte del pueblo, como parte perteneciente al compartir, ¿no es cierto?, en ese grupo la misma sangre y la misma fe. ¿En quién? En el Führer, en Hitler. Una escena de la época, ¿no es cierto?, de lo que era un hogar alemán. Un hogar alemán donde la madre y la mujer, vista por los nazis, la mujer pertenecía al hogar, básicamente, y debía reproducirse. Este era otro dato importante, ¿no?, la reproducción. Y acá los hago saltar a otro momento de difusión, que es el juicio de Nuremberg en el año 61 en Jerusalén, donde, digamos, una de las cosas, si bien el juicio de Nuremberg también fue transmitido, este juicio se transmitió por primera vez en televisión también, no solo en radio y altoparlantes que había en Jerusalén, etcétera, sino también en televisión, porque se consideraba que era una forma de educar a la gente, ¿no es cierto?, que la gente tuviera acceso a, digamos, a lo que sucedía, por qué se lo estaba juzgando a Eichmann, cuál era la argumentación, ¿no es cierto?, de los fiscales y cuál fue la determinación, a qué conclusión se llegó. Y acá lo que vemos, y voy a ir muy rápido, es que este juicio además tuvo acá ven la gente, ¿no es cierto?, fuera del recinto escuchando, también con la radio, la difusión, la transmisión por televisión. Este es un juicio que se llevó a cabo en Ucrania en el año 46 a uno de los comandos de uno de los Einsatzgruppen,
que, digamos, que había participado en las matanzas por balas, y antes de llegar aquí a lo contemporáneo, que el juicio Eichmann en Jerusalén, una de las novedades grandes que también que produjo fue el testimonio de sobrevivientes. Esto era algo inaudito. No me voy a detener ahora en eso, ni tampoco en qué pasaba en Israel con los sobrevivientes en ese momento, que muchos eran catalogados de colaboradores, ¿no es cierto? ¿Por qué sobreviviste? ¿Cómo hiciste para sobrevivir? Es decir, era un momento muy convulsionado en cuanto a la interpretación de la Shoah. Pero ahora vuelvo al presente porque se nos está acabando el tiempo muy rápido. Entonces, lo que vemos de esta reproducción, ¿no es cierto?, de elementos nazis, neonazis, en este caso, es como una retroutopía, ¿no es cierto? Es decir, Hitler proponía una utopía hacia el futuro, algo que iba a ser mejor. Para los neonazis hoy, o para los que son, digamos, tienen esta adherencia a estos conceptos, es como si fuera una una utopía para atrás, ¿no? Al pasado. Simplemente porque ya se nos acaba el tiempo, muestro, digamos, escenas que todo el mundo conoce del día de hoy, del presente, digo, no del día de hoy, contemporáneas. Esto les quería mostrar, que es digamos, una tumba masiva, ¿no? Una fosa masiva que se descubrió en este lugar en Rumania, y acá lo que vemos son rabinos enterrando, ¿no es cierto?, los restos que se habían encontrado en un cementerio judío. Y la propaganda a la que fuimos sujetos, estuvimos expuestos durante la pandemia, de cómo los judíos también habían orquestado de una manera, ya sea, digamos, porque eran los que habían, además de los chinos, puesto el virus en circulación, o porque son los dueños de los laboratorios que crean las vacunas, es decir, de un lado y del otro. Como les mencioné al principio, voy muy rápido, es algo que nos dejó, ¿no es cierto?, que algo positivo, si se puede decir, pero creo que sí, digamos, todo lo que es la convención digamos, del concepto de genocidio, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, etcétera. Es decir, toda la codificación penal que tenemos a partir de ese momento. Les quería hablar, bueno, muy rápido, un libro espectacular que súper recomiendo, se llama Calle Este, Calle Oeste, de un gran investigador jurista, Philip Sands, inglés, que él vuelve, ¿no es cierto?, a Ucrania, el lugar donde había salido su abuelo, sobre que es el lugar además donde justamente vivieron fueron dos grandes juristas. Uno es Rafael Lemkin, el gestor del término genocidio y digamos, de toda la documentación jurídica sobre el genocidio en las Naciones Unidas, y de Lauterpacht, que fue en el juicio de Nuremberg quien introduce el concepto de crímenes de lesa humanidad. Y él además participa en esta película también muy recomendada, Mi legado nazi, junto con los hijos de dos grandes, voy muy rápido acá porque les quiero mostrar algo, de dos grandes nazis. En este caso está con Horst Wachter, que Wachter era el hijo del que fue el gobernador de Ucrania, que sigue defendiendo al padre, aunque no se considera nazi. Y acá están, en esta escena de la película, en una sinagoga del pueblo de donde había salido su abuelo, Philip Sands, que logró sobrevivir, obviamente logró salvarse, pero en el que murieron 80 integrantes de su familia, obviamente asesinados. Y entonces acá le dice, Wachter le dice, bueno, pero usted tiene que pensar que este edificio tiene 300 años y esto va a perdurar, como diciendo, en realidad lo que sucedió durante el Holocausto, durante la Shoah, bueno, sucedió, pero como diciendo, ustedes siguen viviendo, los judíos siguen viviendo. Y muy rápido, este es el lugar donde hay todavía una fosa común que nunca se abrió, y acá vemos a la izquierda a este hombre, al hijo de Wachter, y que es un defenestrador absoluto de su padre, es el hijo de Hans Frank, el gobernador de Polonia, que trata de convencerlo a Wachter que reconozca que su padre fue un asesino y fue un ideólogo, ¿no es cierto? No fue simplemente un soldadito más. Y me gustó mucho esta escena porque fíjense que Philip Sands está de espaldas a ellos dos, que a su vez le dan la espalda, ¿no? Como negando, una cosa muy simple, cuando están en Ucrania, se encuentran con un grupo de neonazis ucranianos, y acá les pongo justamente
que uno tiene colgada la esvástica, y dice que le preguntan por qué tiene ese símbolo, si es nazi, puede tener distintos significados, que es otra forma de distorsión también, hoy en día, distintos significados. No, hoy, porque si no tergiversamos toda la cultura, como dije al principio, hoy en día este símbolo tiene un solo significado, si no estamos distorsionando, no distorsionamos. Y lo increíble es que cuando lo reconocen, acá está hablando con este neonazi ucraniano, cuando reconocen y ven quién es, lo abrazan y lo felicitan como diciendo, tu padre nos iba a liberar, tu padre estuvo a punto de liberarnos, etcétera, ¿no? Bueno, hablamos de ideología, etcétera. Estas son cosas sobre qué pasa en Ucrania hoy en día, y acá vemos la antípoda, ¿no? En Kiev, sacando los afiches de Hitler, etcétera. Y una cosa, y última cosa, y ya termino, que es que el tema del lenguaje, cómo el lenguaje fundamental tiene un rol importantísimo en la forma en que se transmite una ideología, que se instala en creencias, ¿no? Porque es la forma, ¿no es cierto?, en que uno repite y se ve inmerso en un relato, ¿sí? Y fíjense, esto es una cita de, las palabras funcionan como pequeñas dosis de arsénico, parecen no tener toxicidad, pero se van acumulando. Y si se repite de forma fanática, en vez de virtuoso, el fanático se convierte en un fanático virtuoso, ¿no? Bueno, nada, para terminar de por qué recordamos hoy, vuelvo a una línea de Yevtushenko, ¿no es cierto? Y, perdón, algo que él dice cuando escribe su poema, que es el tema de que él estaba muy sorprendido, y que en Ucrania en ese momento, en el año 60, en los 60, que la gente no recordara lo que ahí había pasado. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, estamos terminando, y voy a ir al chat, donde, bueno, les han puesto, empieza pronto un seminario que voy a dictar sobre este tema, donde vamos a hacer un recorrido, digamos, más específico y más profundo sobre parte de los temas que traté hoy. Y voy a leer algunas de las cosas. Siendo el presidente de Ucrania, Zelensky, de origen judío, ¿cómo se justifica que el país debe ser desnazificado por Putin? Una ficción. Bueno, esto es un poco lo que decía al comienzo, ¿no es cierto? Esa es la, digamos, la explicación, supuesta explicación de Putin, justificando de por qué invade Ucrania. Esto no viene de ahora, ya en el 2014, ¿no es cierto?, cuando él invade la península de Crimea, ya lo decía. Sí hay que entender que en Ucrania en este momento lo que uno puede ver es que, por supuesto que hay un grupo de derecha, grupos neonazis, sin lugar a dudas, ¿no? Pero eso no es la mayor parte de la población. De hecho, cuando fueron las manifestaciones en la plaza de Maidán en el 2014, con la primera invasión, a muchos intelectuales, artistas, gente de distintos aristas, ¿no es cierto?, públicas o sociales, que no tienen nada que ver con ningún movimiento nazi, ni neonazi, ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que más bien uno ve ahí como, digamos, como si Putin estuviera reflejando el deseo de crear un imperio, como fue el imperio ruso, ¿no es cierto?, antes de la revolución del 17, pero además tomando la consigna, ¿no?, que tenían los soviéticos durante la guerra, es decir, durante el nazismo, de, digamos, pelear, ellos decían, contra el fascismo. No sé si alguien quiere comentar algo, o hacer una pregunta, un comentario, lo que sea, pueden abrir los micrófonos. Disculpen si fui muy rápido, pero tenía muchas cosas para decir y poco tiempo, como siempre. Bueno, acá les dejaron información sobre el seminario que va a empezar el 20 de abril, y en realidad lo que pretendo es crear un espacio de pensamiento, de reflexión, de discusión sobre por qué seguimos recordando la Shoah hoy en día, por qué no vamos a olvidar nunca. Siempre digo que no es por un tema obviamente melancólico o simplemente de memoria porque sí, sino como una memoria activa,
que busca crear conciencia no solo sobre el antisemitismo, sino sobre cualquier tipo de, digamos, de racismo, de exclusión, en el ámbito que fuera, ¿no es cierto? Tenemos mucho material para analizar y mucho material para reflexionar. Bueno, si no hay ningún comentario, entonces espero verlos el 20 de abril. Muchas gracias.